Hace exactamente 3 semanas, una cámara de seguridad en Tucson, Arizona, registró algo que nadie imaginaba que sería la última imagen de una mujer con vida normal. Nancy Guthrie, 84 años, entrando a su casa. La puerta se cerró, las luces se apagaron y el mundo siguió girando sin saber que acababa de comenzar uno de los casos de desaparición más perturbadores que este país ha visto en años recientes. Lo que pasó después de que esa puerta se cerró todavía no tiene respuesta oficial, pero lo que sí existe son detalles, piezas concretas de información que cuando se colocan una al lado de la otra forman una imagen que es imposible ignorar. Una imagen que apunta hacia adentro de la familia, hacia personas que Nancy conocía, hacia conversaciones que ocurrieron esa noche y que nadie ha explicado todavía, y hacia una mujer que lleva 3 semanas en silencio absoluto mientras su madre sigue sin aparecer. Annie Guthrie no ha dicho nada, ni una declaración, ni un mensaje escrito, ni una sola publicación que diga «Estoy buscando a mi madre y no voy a rendirme hasta encontrarla». Nada. Vacío total en el espacio público mientras la investigación federal avanza y las preguntas sobre su hogar, su esposo y su comportamiento en estos días siguen multiplicándose. Hoy vas a entender por qué ese silencio importa más que cualquier cosa que Annie pudiera haber dicho. Pero primero, necesitas ver la historia desde el principio correcto. Nancy no era alguien que vivía desconectada del mundo. Era una mujer activa, presente, con rutinas establecidas, con personas cercanas que la conocían bien. A sus 84 años mantenía una vida ordenada en su residencia de Tucson. Conocía a sus vecinos. Tenía sus horarios. Era el tipo de persona cuya ausencia se nota rápidamente porque su presencia siempre fue consistente y predecible. Fue esa consistencia lo que hizo que su desaparición resultara tan perturbadora desde el primer momento. Nancy no era alguien que simplemente dejaba de aparecer sin razón. No era alguien que tomaba decisiones impulsivas sobre cambiar de lugar o desconectarse sin avisar. Era una mujer de hábitos claros y vida estable. Hasta el 1 de febrero. Esa tarde entró a su casa en Tucson. La cámara la registró. Esa fue su última aparición verificada en cualquier sistema de seguimiento disponible. Y la razón por la que fue la última no fue accidental. El dispositivo de monitoreo que debía registrar su ubicación fue desactivado esa misma noche. No hubo falla técnica. No hubo corte de energía. No hubo ningún problema que explicara por qué ese sistema dejó de funcionar exactamente en ese momento. Alguien con conocimiento directo de cómo operaba ese dispositivo tomó una decisión calculada de apagarlo, de eliminar el registro electrónico que hubiera permitido rastrear cualquier movimiento posterior. Ese nivel de precisión no es casualidad. Ese nivel de precisión es planificación. Es alguien que pensó en las consecuencias antes de que ocurrieran y se adelantó a eliminarlas. ¿Quién tenía ese conocimiento? ¿Quién estaba en posición de hacer eso sin generar alarmas inmediatas? ¿Quién se encontraba suficientemente cerca de Nancy y de su vida cotidiana como para saber exactamente qué desactivar y cuándo hacerlo? Esas preguntas tienen un radio de respuestas muy limitado. Y dentro de ese radio aparece un nombre de manera constante: Tommaso, el esposo de Annie, el hombre que se convirtió en parte de esta familia a través del matrimonio, pero que nunca terminó de ganarse la confianza de Nancy. La relación entre Tommaso y su suegra era algo que las personas que frecuentaban esa familia observaron durante años con incomodidad discreta. No había conflictos abiertos en las reuniones.
No había confrontaciones directas, pero había una distancia que Nancy mantenía con Tommaso que era perceptible para cualquiera que prestara atención. Una distancia que venía de algo específico que ella veía en él y que le impedía entregarse a esa relación con confianza genuina. Lo que Tommaso veía en Nancy era diferente. La veía como un horizonte financiero, como la solución eventual a las presiones económicas que acumulaba en silencio. Tenía deudas, compromisos que su capacidad ordinaria no alcanzaba a resolver, y una suegra cuya herencia representaba exactamente el tipo de respiro que necesitaba, siempre y cuando llegara de la manera correcta y en el momento adecuado. El problema fue que Nancy no tenía intención de facilitarle ese camino. En las semanas previas a su desaparición, Nancy organizó sus asuntos con una claridad que dejó poco espacio para interpretaciones. Las decisiones que tomó sobre su herencia, sobre sus bienes, sobre el futuro de lo que había construido durante décadas, no favorecían a Tommaso de la manera que él esperaba. No era ambiguo, era una posición tomada con intención. Eso generó fricción que llegó a un punto específico la noche del 1 de febrero, cuando Annie y Nancy tuvieron una conversación que personas vinculadas al caso confirman que existió, pero cuyo contenido permanece sin explicación pública hasta hoy. Esa conversación es una de las piezas más críticas de esta investigación. Las palabras que se dijeron esa noche entre madre e hija tienen un valor enorme para los investigadores. Pueden señalar motivos, pueden confirmar o descartar teorías. Pueden ser la diferencia entre un caso que se resuelve y uno que se arrastra durante años sin conclusión. Y la única persona que puede hablar de esa conversación de manera directa es Annie, que no habla. Después de que Nancy no apareció esa noche, su familia tardó horas en reportar su desaparición. No fue una llamada de pánico a las pocas horas de no poder contactarla. Fue al día siguiente, con una demora que nadie ha logrado explicar de manera convincente en ninguna declaración oficial o extraoficial. Para alguien de 84 años que vive sola y que tiene rutinas conocidas por las personas cercanas, esa demora es significativa. Cualquier persona que genuinamente se preocupara por Nancy hubiera marcado el número de emergencias en los primeros momentos de no poder localizarla, porque a esa edad, con esa vida, el silencio repentino no es algo que se deja reposar hasta el día siguiente, esperando que tenga una explicación simple, a menos que haya algo que haga que esa llamada sea algo que se quiere postergar. Las autoridades tomaron el caso con seriedad desde el primer momento. Policía local, agencias estatales y eventualmente el FBI se involucraron en la búsqueda. Pero el único arresto que se produjo en todo este tiempo fue el de Derek Callela, un hombre de California completamente ajeno a los hechos reales que envió mensajes de rescate falsos a la familia pidiendo Bitcoin. Lo descubrieron rápido, lo procesaron rápido y lo descartaron como una distracción sin conexión con lo que realmente le ocurrió a Nancy, lo que deja la situación en un punto que es difícil de aceptar, pero que es la realidad concreta al 21 de febrero de 2026. Nadie ha sido detenido por la desaparición real de Nancy Guthrie. El responsable de lo que le pasó esa noche está libre. Ha tenido 3 semanas para moverse, para cubrir lo que necesitaba cubrir, para alejarse de cualquier rastro que pudiera conectarlo con los hechos. 3 semanas. Para una mujer de 84 años, eso es demasiado tiempo. El cuerpo humano a esa edad no tiene las reservas que tiene a los 40 o a los 50.
Los medicamentos que Nancy necesita para funcionar con estabilidad no son opcionales. La atención que requiere no puede postergarse indefinidamente. Cada día que pasa sin que sea localizada es un día que el margen se reduce de manera que los médicos describirían como crítica. Este no es dramatismo. Este es el lenguaje de la medicina aplicado a una situación real. Y en medio de esa realidad hay evidencia que el FBI recolectó de un lugar muy particular. Los agentes federales registraron el patio trasero de la propiedad donde viven Annie y Tommaso. Fue un registro formal, con propósito definido, con la autorización y los recursos que una investigación de esa categoría implica. No fue una visita de seguimiento rutinario. El FBI no destina equipos a examinar jardines privados sin tener indicios concretos que justifiquen ese movimiento. Encontraron una bolsa de papel marrón. Lo que contenía no ha sido comunicado públicamente. Las autoridades no han revelado qué había dentro, pero ese silencio oficial tiene su propio peso. Cuando la evidencia recolectada en una investigación activa no se divulga públicamente, generalmente es porque su revelación podría comprometer el desarrollo del caso, porque hay algo en esa evidencia que todavía está siendo analizado, porque lo que contiene esa bolsa forma parte de algo más grande que todavía no está completamente construido. El jardín de la hija de la víctima, registrado por agentes federales, con evidencia retirada del lugar. Eso no necesita interpretación adicional. En esos mismos días, las personas que seguían la actividad digital de Annie notaron algo que rápidamente se convirtió en tema de conversación en los espacios donde este caso se discute. Las imágenes de Nancy en el perfil de Annie comenzaron a desaparecer, gradualmente, sin anuncio, sin explicación. Las fotografías de su madre, que antes existían en ese espacio digital, dejaron de estar presentes. Lo que no desapareció fue la imagen de Tommaso. En el momento de mayor visibilidad pública de este caso, cuando el nombre y el rostro de Nancy circulaban en todos los medios del país, su propia hija retiraba sus fotos de su perfil personal y mantenía la de su esposo como si fuera lo más natural del mundo. Miles de personas lo vieron, lo documentaron, lo comentaron, y ninguno de esos comentarios recibió respuesta porque Annie no responde. Annie no aparece. Annie existe en este caso únicamente a través de su ausencia. Hay argumentos que sus defensores presentan, que ella nunca fue una persona pública y que exigir la exposición mediática en el peor momento de su vida es injusto, que el trauma no tiene una forma única y que el silencio puede ser la respuesta de alguien completamente destrozado por adentro, que los abogados recomiendan el silencio cuando una investigación federal está activa cerca de tu hogar y que seguir ese consejo no equivale a admitir nada. Todo eso tiene lógica. Todo eso merece considerarse. Pero hay una pregunta que ninguno de esos argumentos responde directamente. Si Annie no tiene nada que ver con lo que le pasó a su madre, si Tommaso es completamente ajeno a esta desaparición, si la bolsa marrón en su jardín tiene una explicación inocente, si la conversación de esa noche fue algo completamente ordinario, entonces la transparencia total con los investigadores es el camino más directo hacia la verdad, no hacia los medios, hacia los investigadores. Porque en casos de desaparición activa, las personas cercanas a la víctima que cooperan sin restricciones aceleran el proceso de una manera que ningún recurso externo puede replicar. Tienen información de primera mano.
conocen detalles que solo alguien dentro de ese círculo podría saber. Y cuando comparten esa información sin filtros y sin cálculos, los casos se mueven. Si Annie y Tommaso están cooperando de esa manera, si están entregando todo lo que saben sin condiciones, entonces la investigación avanza con esa ventaja. Y si no lo están haciendo, cada día que pasa sin esa cooperación es un día que Nancy pierde. Savannah Guthrie ha estado presente públicamente. Ha cargado el peso de este caso frente a las cámaras con una dignidad que las personas que la conocen describen como agotadora de sostener. Detrás de esa presencia pública hay una hermana que teme lo peor, pero que no puede decirlo en voz alta. Una hija que espera noticias que todavía no llegan. Una mujer que sabe más de lo que puede compartir públicamente porque hay límites en lo que se puede decir cuando una investigación federal está activa. Lo que Savannah sabe en privado sobre esta situación, sobre su hermana, sobre Tommaso, sobre lo que realmente pasó esa noche en Tucson, es algo que probablemente no llegará al público en forma de declaración directa. Pero la verdad tiene su propia manera de encontrar la superficie. Siempre lo hace, no siempre en el momento que quisiéramos, no siempre de la manera que esperamos, pero con el tiempo, los detalles que alguien intentó enterrar vuelven a aparecer. Las conversaciones que alguien quiso mantener privadas encuentran testigos inesperados. Las evidencias que parecían seguras en un jardín resultan no serlo tanto. Nancy Guthrie merece más que 3 semanas de titulares y teorías. Merece una respuesta concreta. Merece que las personas que saben algo sobre lo que le pasó ese 1 de febrero dejen de calcular sus propios intereses y pongan esa información donde puede hacer algo real. Si viste algo en Tucson esa noche, si escuchaste algo relacionado con este caso, si alguien en tu círculo mencionó detalles que ahora cobran otro significado, comunícate con las autoridades. Hoy, sin esperar, porque el tiempo que tiene Nancy no es infinito, y las personas que podrían traerla de vuelta ya saben lo que saben. Solo falta que decidan hacer algo con eso.